Hola Richard, ¿cómo estás? Bueno, ve, vamos a empezar aquí resolviendo esto, ¿verdad? La forma de solucionar esto es que tú vayas reduciendo a una expresión más simple esta malla que tienes acá, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer primero es que con este color verde, ¿verdad? Voy a decirte a ti qué es lo que vas a unir. Ok, primero este que está acá, voy a unir este y este porque estos están en paralelo. Y como están en paralelo, entonces yo voy a crear una única resistencia de estas dos que equivale a estas dos. ¿Y cómo se calcula ella? La resistencia la voy a llamar una resistencia A, que no va a ser más que la suma de ellos. Pero como son en paralelo, se suman así. Sería uno sobre cada una de esas resistencias. En este caso sería la resistencia 2 más la resistencia 3. Nos vamos a la parte numérica y eso sería decir uno sobre la resistencia 2 vale 20 más la resistencia 3 que vale 10. Cuando yo sumo eso, eso me va a dar que eso vale 6,66. Listo. Ahora, cuando yo tengo ya lista esa operación, lo que sucede es que esto se me convirtió ahora en una sola resistencia que se llama resistencia A. Pero con respecto a la resistencia 1, yo puedo ahora sumar esta única resistencia que construí acá, la puedo sumar con la resistencia 1. Entonces esa se va a llamar la resistencia B. Pero como están en serie y no en paralelo, entonces va a ser igual a quién? A la resistencia 1 más la resistencia A. La resistencia 1 vale 15 ohmio y la resistencia A vale 6,66. Por lo tanto, esto vale 21,66 ohmios. Ya tengo entonces ya resolví todo lo que está aquí arriba, todos estos elementos que están aquí arriba, ahora se llama una sola resistencia que se llama resistencia B, que es la sumatoria de estas dos, que es la resistencia A más la resistencia 1, y se convirtió en una sola resistencia. Ahora voy a sumar las que están en este lado. Si yo veo la resistencia 4 y la resistencia 5, yo puedo ver que esas resistencias están en serie y por lo tanto yo puedo sumar esta con esta. Entonces yo puedo, como están en serie, entonces yo voy a calcular ahora una resistencia C. Y esa resistencia C no es más que la resistencia 4 más la resistencia 5. ¿Y cuánto suma eso? Entonces la 4 vale 10 y la 5 vale 5. O sea que esos son 15 ohmios. Puedo hacer exactamente lo mismo ahora, pero con la resistencia entre 6 y 7. Las puedo sumar ellas dos que están acá y voy a calcular ahora la resistencia D. No se ve bien, pero bueno. La resistencia D va a ser igual a quién? A la resistencia 6 más la resistencia 7. 6 vale 10, pero 7 vale 20. Y la suma de los dos vale ¿cuánto? 30. Y cuando tengo ya eso, ahora, ¿qué sucede? Ahora todo lo de arriba es una sola resistencia. Todo lo que está aquí abajo, la de arriba se llama la resistencia C y la que está abajo se llama la resistencia D. Y yo puedo esas dos, puedo sumarlas y cuando las sume voy a hacer una sola resistencia que se va a llamar resistencia E. Y la resistencia C no va a ser más que ¿quién? Que 1 sobre 1 de la resistencia C más 1 sobre la resistencia D. Entonces, si yo sumo acá, esto va a quedar 1 sobre la resistencia C que vale 15 más 1 sobre 30. Y si yo hago esa operación matemática en la calculadora, eso me va a dar que vale 10. ¿Ok? Entonces, todo esto vale 10. Pero, recuerda que te dije que todo lo que estaba acá arriba se había convertido en una sola resistencia. Y todo lo que está aquí abajo también se convirtió en una sola resistencia. Y por lo tanto, yo puedo hacer una resistencia final, que es la suma de lo de arriba y lo de abajo. ¿Y cómo está lo de arriba y lo de abajo? Están en paralelo. Por lo tanto, tengo que sumarlos en paralelo. La resistencia total va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre la resistencia, 1 sobre 1 de la resistencia, aquí pones 1, disculpa, 1 sobre la resistencia de arriba que se llama la resistencia B, más 1 sobre la resistencia de abajo que es la resistencia E.
Entonces sería 1 sobre, aquí es 21.66 más 1 sobre 10. Y cuando yo hago esa operación, eso va a dar 6,84 ohmios. Entonces ya aquí tengo todas la resistencia total entonces yo podría sustituir todas estas 7 resistencias por una sola resistencia que vale 6,84. ¿Y para qué me sirve a mí esto? Esto me sirve para calcular entonces, además que me dicen que el voltaje total vale 60 voltios, entonces yo puedo calcular la intensidad total. La intensidad total, o sea, toda la intensidad de corriente que pasa por los cables que salen de la fuente, va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total, que vale ¿cuánto? 60 voltios sobre 6,84 ohmios. Y si yo divido eso, eso me va a dar que vale 8,77 amperes. Es decir, la corriente que circula saliendo por esto va a ser de 8,77 amperes. Como ya tengo listo eso, ahora puedo entonces calcular las demás resistencias y los demás voltajes. Pero hay unas cosas que tenemos que saber nosotros para poder hacer esto. Es saber qué cosas son iguales o qué se puede calcular según si la configuración de esos elementos está en serie o está en paralelo. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, vamos a irnos a la siguiente. Pero voy a dibujar rapidito acá para seguir viendo cómo es la distribución de todas esas cargas. Pues. Es esto, tenemos acá, este que está acá tiene una resistencia acá, tiene otra acá, otra acá, se unen acá, sigue, aquí tengo una sola acá, tengo una arriba, tengo una abajo, se unen acá y vengo acá y ping, tengo acá los 60 voltios, ¿verdad? Recordemos que esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, esta es la resistencia 3, esta es la resistencia 4, resistencia 5, resistencia 6 y resistencia 7. Ok. Ya yo había calculado que la intensidad total va a ser de 8,77 amperes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa corriente sale de acá y se divide. Entonces, una parte de la corriente va para acá y otra parte de la corriente va para acá. Entonces, pero lo que sí es como que se fuese un flujo, ¿verdad? Este flujo que va por acá se divide acá. Una parte de esos 8,22 van para arriba y otra parte de esos 8,22 va para este lado. Pero lo que es igual en cada uno de los puntos, o sea, en este tramo y en este tramo, lo que sí es igual es el voltaje. O sea, el voltaje que va para acá arriba es el mismo. El voltaje que va para acá es el mismo. Entonces, yo lo que puedo decir es que el voltaje total va a ser igual a ¿quién? A 60 voltios, pero eso también es igual a decir que es el voltaje de B, que B es todo lo que está aquí arriba. También va a ser igual al voltaje de todo lo que está aquí abajo, y que todo lo que está aquí abajo es E. Es igual al voltaje de E. Pero como E también se forma de un paralelo, es decir, que también el voltaje de E va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de C y va a ser igual al voltaje de D. O sea, todos estos elementos tienen el mismo voltaje. E, B, E, C y D tienen el mismo voltaje. Pero como todos tienen un voltaje, entonces yo puedo calcular la intensidad de cada uno de ellos. La intensidad de B va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de B sobre la resistencia de B. El voltaje de B son 60 voltios entre la resistencia de B y la resistencia de B creo que valía, en ese momento valía 21.66. ¿Y eso cuánto me da? La intensidad de B va 2,77. La intensidad que va a E va a ser igual a ¿quién? A el voltaje de E sobre la resistencia de E. Esto va a ser 60 voltios sobre la resistencia de E, y la resistencia de E vale 10. 60 entre 10 da 6 ohmios. Vean,
si por acá se estaba circulando 8.77, hacia arriba fue 2.77 y para acá fue 6. O sea, la suma de estos dos corresponden a lo mismo que estaba acá anterior, 8.77, ¿verdad? Pero yo también puedo calcular la intensidad que pasa por C, que va a ser igual al voltaje de C, dividido entre la resistencia de C. El voltaje de C también son 60 voltios y lo voy a dividir entre la resistencia de C y la resistencia de C vale 15. Si yo divido 60 entre 15, 60 entre 15, eso me da 4. Y la intensidad de D va a ser igual a quién, al voltaje de D sobre la resistencia de D. El voltaje de D, yo dije ya que valía 60, sobre la resistencia de D, que vale 20. Porque aquí digo, vale 30. Si yo divido esto me da 2. Y ve que sigue siendo congruente, porque sucede cuando la corriente que pasó, que vino por acá, que valía 8.77, y de aquí se fueron para acá 2.77, para acá se vieron 6, y cuando llega aquí 6, 4 se va para arriba y 2 se va para abajo. O sea, esa cuenta tiene siempre que ser perfecta. Ve que la suma de estos dos se parece a este porque estos dos están conectados con este. Y este están conectados con este y se tiene que parecer. Ya tengo entonces toda esa resistencia. Como tengo esas resistencias, ahora tengo la intensidad de disculpa. Ahora puedo calcular la intensidad. O sea, ¿qué pasa aquí con la intensidad? La intensidad que pasa por un elemento que está en serie es la misma intensidad para esos elementos. Y en este caso, la intensidad que yo calculé para D va a ser igual a quién, a la intensidad de quién, de 6, y va a ser igual a quién, a la intensidad de 7. Cuando yo calculé la intensidad de C, que es la que pasa por la parte de aquí arriba, donde está R4 y R5, entonces si yo calculo la intensidad de C, también sé cuánto vale la intensidad de 4 y sé cuánto vale la intensidad de 5. Cuando calculé la intensidad de D, que es la que va más arriba, entonces yo también calculé cuánto valía la intensidad de 1, pero también calculé la intensidad de A. Pero como A no está resuelta acá, voy a calcular ahora el voltaje de A. Lo que sí cambia aquí son diferentes los voltajes. El voltaje de A es igual a quién, a la intensidad de A por la resistencia de A. En este caso, la intensidad de A vale, yo he dicho que era 2.77 amperes por la resistencia de A, que vale 6,66 ohmios. Cuando yo multiplico eso, el voltaje de A va a ser de 18,45 voltios. Y ya yo cuando sé el voltaje de A, dado que A se origina de una suma en paralelo, entonces yo sé que puedo calcular la intensidad de 2. Entonces yo puedo decir, entonces disculpa, que el voltaje de A va a ser igual al voltaje de 2 y va a ser igual al voltaje de 3. Y si sé cuánto vale el voltaje de 3 y el voltaje de 2, entonces puedo calcular la intensidad de 2. La intensidad de 2 va a ser igual a quién, al voltaje de 2 sobre la resistencia de 2, que es igual a decir 18.45 voltios entre la resistencia de 2, que vale 20, mientras que la intensidad de 3 va a ser igual a quién, al voltaje de 3 sobre la resistencia de 3, que va a ser igual a 18.45 voltios entre 10, y la división de esto va a dar 1.845 amperes, y la suma de esto, la división de esto va a dar 0,9225 amperes. Si usted suma este 0,922 con 1.845, va a dar los mismos 2.77 que es lo que daba B. Y ya con esto tengo las intensidades y tengo los voltajes. Y como tengo intensidades y voltajes, yo puedo hacer lo que yo hice para tu ejercicio, que es que yo hice una tabla. Y la tabla que yo hice era así.
resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5, resistencia 6 y resistencia 7. Entonces busco cuánto vale el valor de cada una de esas resistencias. La resistencia 1 yo sé que vale 15 porque lo hice en el ejercicio, ¿verdad? Vale 15, 20, 10, 10, 5, 10, 20. Ya como tengo la resistencia, ahora puedo calcular cuánto vale el voltaje. Lo que sí me dijeron a mí es que, y si no lo tengo, lo puedo calcular. Pero de todas maneras, antes de calcular el voltaje, vamos a poner la intensidad, porque eso sí lo tengo más claro. La intensidad. La intensidad, vamos a ver, la intensidad de 1, ¿dónde lo podemos buscar? En el anterior, ¿cierto? Entonces la intensidad de 1, lo que habíamos visto anteriormente, era que la intensidad de 1 era 2.77. La intensidad de 2 es, que la habíamos calculado ahorita, 9.225. La intensidad de 3 vale 1.845. La intensidad de 4 vale 4. La intensidad de 5 vale 4. La intensidad de 6 vale 2. Y la de 27 vale 2. Y cuando tengo yo esto, que está acá, lo que puedo hacer yo ahora es calcular el voltaje. Y para calcular el voltaje lo que hago es multiplicar resistencia por intensidad. Los multiplico directo acá y me da, ¿verdad? Entonces aquí es, si yo multiplico esto es 41.55, si yo multiplico estos dos da 18.45, que es lo mismo 18.45 que está acá. Y te acuerdas que te dije que era igual porque esto pertenecía a la resistencia A y la resistencia A tiene un voltaje de 18.45. Porque tiene la resistencia 4, aquí da 40. Y la resistencia 5, dale 20. Aquí esta que está aquí dale 20 y esta vale 40. Si se suman estas dos da 60, también estas dos da 60, que también concuerda con que el hecho de que ellas estaban conectadas en serie con una entrada que tenía 60 voltios. Entonces, ya cuando tengo eso, ahora lo que puedo hacer es calcular la potencia. Y la potencia no es más que voltaje por intensidad. O sea que voy a multiplicar estas dos últimas columnas otra vez y me va a dar 115.09, 17.02, 34.04, 160, 80, 40 y 80. Y con eso terminamos. ¿Ok? Cualquier cosa me pregunta, por favor.